Amén. Un hermano, compañero de milicia, amén. Y bueno, yo lo conozco de hace años y yo dije, bueno, acompáñenos hermanos a traer la palabra de Dios. Y yo lo conozco su testimonio, amén. Y bueno, pues le dejo el lugar más a nuestro hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos pueden levantar esa mano que estamos en victoria en Cristo Jesús? Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Como dice nuestro hermano, mi nombre es Ángel Lorenzo. Me congrego en la iglesia Ciudad de Sion, ahí donde pastorea nuestro hermano Noé Bra. Por la gracia y la misericordia de Dios estamos aquí siempre predicando la palabra del Señor. Así es que sin más preámbulo vamos a entrar a la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Amén. Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, del capítulo 23, versículo 32 en adelante. Amén. Cuando lo tenga, me indica con un amén, pero pentecostal. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 23, su versículo 32 en adelante. Amén. Lo tenemos, hermanos. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: amén. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Así es si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Dios de la gloria, por permitirnos, Señor, llegar a este lugar. Gracias te damos, Señor, por estar en este lugar, Señor Jesús. En esta preciosa tarde, Padre Santo, queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos, Padre bendito de la gloria, que tú hables a nuestras vidas. Queremos, Espíritu Santo de Dios, que tú redorgulles, Señor amado, cada corazón. Alimenta, Señor amado, estas almas, Señor. Alimenta nuestras vidas, Señor. Sana las heridas, Señor amado. Y Padre Santo, inyecta fuerzas nuevas, Señor, en nuestras vidas en esta preciosa hora. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Padre eterno, tomando el control, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que se oponga, Dios mío, lo echamos fuera con el poder de tu palabra, y que tu voz se oiga, Dios mío, en esta preciosa hora, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús, y amén. Les invito a que tomen su asiento. Gloria a Dios. Como bien sabemos que todo el mundo conoce esta historia. Esta es una de las historias más conocidas. Esta es una de las historias más resaltantes, muy conocido por el mundo entero. Hay mucha gente, hermano, cristiana y no cristiana, aunque lo quiera aceptar o no lo quiera aceptar, como quiera, todo el mundo tiene una idea acerca de la muerte del Señor Jesús. Todo el mundo conoce que hubo un hombre fiel, hubo un hombre recto, hubo un hombre perfecto, hubo un hombre que vino
hubo un hombre que nació de una virgen, aunque mucha gente no lo quiera aceptar, aunque mucha gente, hermanos, no lo quiera recibir, como quiera, sabe que hubo un hombre que vino, que nació de una virgen y que vino a morir en la cruz del Calvario. Y todo el mundo conoce esta historia, aunque no lo quiera aceptar. Más de algunas veces, mucha gente, los ateos dicen, bueno, no creemos en Dios, no creemos en la existencia de Dios. Bueno, la gente dice eso, pero nomás dicen como porque no quieren reconocer, no quiere decir que no saben. Sí saben, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce la historia de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este tiempo, hermanos, el Señor Jesús estaba siendo, hermanos, crucificado, ya listo para llevar, hermanos, a la cruz, a un lugar llamado Gólgota, o el lugar de las calaveras, se conoce como lugar de la calavera. Amén. Jesucristo, hermanos, está siendo introducido a ese lugar llamado la calavera o Gólgota, hermanos, que registra el Evangelio de Lucas en su capítulo 23 en adelante. Ese lugar llamado Gólgota es un lugar donde matan a los asesinos. Es un lugar, hermanos, donde matan a la gente, hermano, la gente más, podemos llamarlo, la gente más idólatra, por así decirlo, la gente más pecadora, la gente más malvada, la gente, hermanos, que aquellas personas, hermanos, que asesinan a otras personas. Esa gente malvada merece morir en ese lugar llamado Gólgota. En ese lugar llamado Gólgota o lugar de las calaveras, solo deben, hermanos, de llegar en ese lugar a gente culpable por sus pecados. En el Gólgota o en el lugar de las calaveras no puede llegar a un inocente. En el lugar de la calavera no puede llegar a una persona que no se le haya dado falto, no se le haya dado pecado en él. En el lugar de la calavera, en el lugar llamado Gólgota, solo deben de pararse aquellas personas que han cometido un crimen y que merecen la muerte por lo que habían cometido. Amén. En ese lugar llamado Gólgota se acerca un hombre inocente. Lo introdujeron a un hombre inocente y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Amén. Lo metieron en ese lugar llamado Gólgota, lo subieron allí. Pero registra la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 23, del versículo 32. Ahí nos damos cuenta, hermanos, dice la palabra, llevaban también con él a otros dos. Otros dos compañeros, por así decirlos. Amén. Que eran malhechores. Estas dos personas que iban con Jesús también. Estas personas, bien, la misma palabra de Dios dice allí que lo encontraron. Estas personas son malhechores. Amén. Son malhechores. O sea, son gente malvada, gente perversa, gente pecadora, gente asesina. Esas personas, amén, iban también en ese lugar para ser crucificados, para ser muertos por el pecado que habían cometido. Porque la misma palabra de Dios dice, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Amén, aleluya. Toda persona que comete pecado, toda persona que le falla al Señor, le espera lo que se le conoce la muerte. Amén. Amén. Le espera la muerte. No hay, hermanos, no hay salvación. Aunque el hombre, hermano, quiera refugiarse, decía mi pastor hoy en la mañana, aunque la persona quiere esconderse tras de algo cubriendo su pecado, aunque la persona quiere esconderse, bueno, no voy a mostrar mi pecado, voy a cubrirme de ninguna manera. El hombre, hermanos, aunque quiera cubrir su pecado, el hombre, aunque quiera esconderse, tarde que temprano va a tener que enfrentarse con lo que ha hecho. Amén, aleluya. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Podrás esconderte, podrás cubrirte, podrás hacer como hizo Adán en el huerto del Edén. Adán, el Señor lo dejó a Adán en el huerto. ¿Sabes qué, Adán? Te voy a encomendar algo. Todo lo que hay en este huerto lo puedes comer, lo puedes apreciar, lo puedes disfrutar. Pero te voy a decir una cosa. Hay algo que te voy a decir, Adán, le dice el Señor a Adán. Hay un árbol que es, hermanos, dice el Señor, que no lo puedes tocar. Hay un árbol, hermanos, que no te puedes acercar allí. No lo puedes tocar. El día y el momento que
para que tú aproveches de lo que yo hice. Pero te voy a decir algo: no comas del árbol que está aquí, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No lo toques ni te acerques a ella, le dice el Señor. Aleluya. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó con Adán y Eva, hermanos: la mujer desobedece, se acercó a ese árbol y empezó a comer el árbol codiciable. Allí, hermanos, fue donde se trajo toda la desobediencia. Hermanos, cuando el hombre desobedece a Dios, cae en lo que se le conoce una condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Jehová Dios dijo: las palabras de Dios nunca van a retornar vacías. La palabra de Dios siempre va a tener un cumplimiento. Amén, aleluya. Y el Señor le dijo: bueno, Adán, no hagas esto, porque el día que tú hagas, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es muerte. Estamos viendo los malhechores. Estaban pagando el precio de su pecado para ser crucificados. Iban dos con Jesús en la cruz del Calvario. No solo iba Jesús, sino que iban dos. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos iban ahí cargando la cruz y también ahí iba Jesús en medio de ellos. ¿Y por qué Jesús tenía que cargar esa cruz? ¿Por qué Jesús tenía que llevar esa cruz? Jesús no tenía por qué llevar esa cruz. Porque los malhechores debían, hermanos, de morir y por su pecado debían pagar el precio por lo que ellos habían cometido. Pero Jesús no. ¿Pero por qué? Porque está establecido en la ley. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Alma que pecare, esa morirá. Los malhechores, hermanos, merecían la muerte en ese momento porque habían cometido un crimen. Le habían fallado a la ley. Habían violado la ley de Moisés. Habían hecho algo indebido. Le habían fallado a Dios. Merecían morir por ese crimen. Pero en medio de esos dos malhechores iba también Jesús de Nazaret. ¿Qué necesidad tenía el maestro cargar una cruz? ¿Qué necesidad tenía él? Si en el lugar Gólgota o en el lugar de la calavera solo deben de ir los malhechores, gente malvada, gente perversa, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Por qué Jesús tuvo que ir ahí a esa cruz? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Y en ese momento se acercó Jesús, iba Jesús, hermanos, ahí con esa cruz. Cuando entraron, hermanos, aleluya, al Señor en ese lugar llamado Gólgota, empezaron a quitarle la ropa, hermanos, vaya conmigo en el Evangelio de Lucas. Estamos en el versículo 33. Quiero que me preste atención en esta preciosa hora. En el versículo 33 dice la palabra de Dios. Ahí estamos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Mire lo que pasó con el Señor. Mira esa escena. Si usted se imagina esa escena, usted se va hasta 200 años, 2000 años atrás. Amén. Recorre su mente como 2000 años atrás y usted se imagina aquella escena. ¿Qué fue lo que pasó con el maestro? Algo abominable, algo horrible que pasó con el maestro, con el Rey de Reyes. Se supone, hermanos, aleluya, que los reyes deben de, hermanos, la gente debe de rendirle adoración. A los reyes se les debe de respetar. A los reyes se les debe de llevar ofrendas como de oro, como de cosas así más hermosas, más agradables. Solo eso se le debe de llevar a los reyes. A los reyes se les respeta. A los reyes, hermanos, se les debe de, hermanos, cuando un rey venía caminando, usted tiene que pararse y que pase el rey, porque está pasando el rey. Aleluya. Estamos hablando del rey terrenal, pero lo que pasó con el Rey de Reyes, lo que pasó con el Señor de Señores, era algo horrible. ¿Cómo es posible? Un Dios, ¿cómo es posible? Un Rey de Reyes. Ahora estamos viendo, hermano, desnudo. ¿Cómo puede ser un rey, hermano, siendo, hermanos, ya sin ropa, por ser golpeado, por, hermanos, por pagar el precio, por el precio del pecado de aquella persona que cometió? Ahora vemos el maestro de maestros pagando el precio del pecado de aquella persona. ¿Cómo es posible eso? Eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido. ¿Por qué el maestro
eso solo por amor. Lo dice Juan en Juan 3:16. Él lo hizo solo por amor a ti, porque usted debe de morir por el pecado que usted ha cometido. Usted merece la muerte por lo que has hecho en lo oculto cuando nadie te está viendo. Usted merecía morir, pero el Señor dijo: no lo hagan, mejor yo voy a pagar. Él lo hizo solo por amor a usted, Él lo hizo solo por amor a mí. Por eso el Evangelio de Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, mire, dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén, aleluya. Ahora dice la palabra del Señor: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, o sea, para que el mundo no caiga en la condenación, sino que para que todos procedan al arrepentimiento, a los que creen en Él. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. ¿Y por qué el Señor está sufriendo esto? Hermanos, aleluya, el profeta Isaías, muchísimos años atrás, hermanos, el profeta Isaías ya había visto esta escena. El profeta Isaías el Señor le había mostrado a él, al profeta Isaías, qué es lo que le iba a pasar al maestro de maestro, qué es lo que le iba a acontecer al maestro de maestro. Aleluya. Regrese conmigo a Isaías, capítulo 53. ¿Alguien me da lectura ahí? Capítulo 53 del versículo 1 al 4. 1, 2, 3 al 4. Isaías capítulo 53, versículo 1, 2, 3 al 4. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosuras le veremos, más inatractivo porque le deseamos. Amén. Amén. ¿Hasta el 3? Gloria a Dios. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aleluya. Y el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, aleluya. O sea, la gente, hermanos, en aquel tiempo, ya el profeta Isaías ya había visualizado, el Espíritu Santo ya había mostrado que algo le iba a pasar al Rey de Reyes, algo le iba a acontecer. Dice en el versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más sin atractivo, ¿para qué le decimos? Despreciado y desechado entre los hombres y varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor Jesús aquí, hermanos, está siendo ya crucificado, está siendo ya golpeado, está siendo ya, hermanos, azotado. Por eso es que el Señor le dijo: el que cree en el Señor será salvo. Pero toda aquella persona que dice que cree tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que seguir al maestro. Por eso es que el Señor le dijo, el apóstol Pedro se acercó al Señor, le dijo: pero ya ha llegado el tiempo para que el Hijo del Hombre va a ser crucificado, está llegando la hora, está llegando el momento, le dice el Señor. Pero el apóstol Pedro se acercó al maestro, le dice: Señor, no te vayas a la cruz, no es necesario que vayas a la cruz, no es necesario, no vayas a la cruz, Señor, le dice el apóstol Pedro. Y el Señor le contesta: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, tú solo pones la mirada en las cosas de los hombres. Pero el Señor le dice: no es así, Pedro, no es así.
Que ninguno, hermanos, aleluya, que ninguno que pone la mano en el arado vuelve hacia atrás. El que quiera seguirme, dice el Señor a Pedro, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día, dice la palabra del Señor, y sígame. Amén, aleluya. Cuando el Señor dice niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, o sea, en otras palabras, que si te niegas a ti mismo, en otras palabras, usted no va a hacer su voluntad. No voy a hacer mi voluntad, no voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. O sea, me estoy negando a mí mismo para hacer la voluntad de aquel que me llamó, para hacer la voluntad de aquel que me salvó, para hacer la voluntad de aquel que murió por mí un día. Aleluya. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria al Señor. Ahora regresemos a Lucas. Lucas capítulo 23. Versículo 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el versículo 35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Amén, aleluya. Los soldados también le escarnecían. La palabra escarnecer o escarnecían está hablando, hermanos, de burlarse de él. Mira, no puede escarnecer, o sea, está hablando de una burla, así tratándolo como de juguete al maestro. Amén. Amén, aleluya. Eso es lo que está pasando ahora con el Señor, tratando de juguete. O sea, escarnecer escarnecer es como tratar de burlarse de Él, tratar de burlarse de Dios, tratar de burlarse del Evangelio, tratar de burlarse del pastor, tratar de burlarse, hermanos, de los líderes de la iglesia, tratar de burlarse. Eso es lo que está diciendo, hermanos. La gente se burlaban de Él. Tratan la manera de burlarse del Evangelio. Trata la manera de burlarse de ninguna manera. De ninguna manera. Amén. Gloria a Dios. El versículo 37. ¿Está ahí conmigo? Amén. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Pero algo muy impactante que me llama mucho la atención está a la continuación de ese título. Está en el versículo 39. ¿Está ahí conmigo? Amén. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. El versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. La palabra injuriar, o sea, ahí dice le injuriaban. La palabra injuriar está hablando, hermanos, de tomar el título de alguien y ponerlo al piso. O sea, tomar el nombre de alguien y hacerlo como sin nada. O sea, como por ejemplo, injuriar es tomar el nombre de alguien en vano. O injuriar está hablando, hermanos, de tomar el título de alguien y diciendo que este no sirve, esto no vale para nada, esto no sirve. Ellos le injuriaban diciendo: bueno, no, que tú eres el Dios, y ahora ¿por qué no haces esto? Ahora, ¿por qué tú no te bajas de la cruz? Usted no es el Dios, usted no es el Cristo, le decían. Estaban tratando la manera de injuriar, le injuriaban, le tiraban: bueno, no es usted el que sanó a los enfermos y ahora que tú eres Dios, no creemos. Pero si verdaderamente tú eres el Dios, si verdaderamente tú eres el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y nos salvas también, para ver si verdaderamente tú eres el Cristo. Amén, aleluya. O sea, un malhechor hablándole al Señor así: si verdaderamente tú eres el Dios. O sea, en otras palabras, retándole a Dios.
Y así hay mucha gente en la congregación, así hay mucha gente en la iglesia, tratar la manera de retarle a Dios. Yo voy a retar, bueno, Señor, tú has prometido de hacer esto, ahora cumple y hazlo. O sea, tratan la manera a que Dios cumpla sus caprichos. O sea, la iglesia está tratando la manera de decir, bueno, tú has dicho esto, Señor, ahora cumple lo que prometiste, cumple, o sea, paga lo que me debes. En otras palabras, si verdaderamente tú eres Dios, ahora quiero ver si eres Dios de verdad. O sea, están tratando la manera de retar a Dios, le están injuriando a Dios. Eso solo puede hacer una persona incrédula. Solo una persona incrédula puede hacer eso. Solo una persona, hermano, que no tiene fe en el Señor va a tratar de la manera de retar al maestro. Pero el maestro de ninguna manera va a cumplir el capricho de alguien, porque Él es Dios, porque Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Y este ladrón, hermano, que estaba a la izquierda, le estaba retando para que Él se bajara de la cruz. Amén. Para que Él se bajara de la cruz, para que Él no ofreciera, para que el diablo, hermano, le estaba metiendo eso en la mente de este ladrón, para que el Señor, hermano, se bajara de esa cruz, para que, hermanos, entonces el Señor no podía pagar el precio del pecado de todo el mundo entero, para que todos cayéramos en una condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Si Jesús, hermanos, se hubiese bajado en esa cruz en ese momento, no habría perdón de pecado, porque únicamente la sangre de Cristo puede perdonar pecado. Únicamente la sangre del Cordero puede perdonar todo pecado. Aleluya. Si Jesús, hermanos, se hubiese bajado de esa cruz, no habría perdón de pecados. Todo el mundo pagaría por su pecado. Alma que pecare, esa morirá. Alma que pecare, hermanos, esa morirá. Alma que quebrante el mandamiento de Dios, esa morirá. Pero el Señor Jesucristo dijo: yo voy a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de aquel pecado. Pero dice la palabra del Señor: el que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Aleluya. Y el apóstol Juan decía: ya el hacha puesta, dice el Señor, ya el hacha puesta está puesta, hermanos, a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Todo árbol, hermanos, que está ocupando un lugar sin dar buenos frutos será cortado, dice el Señor. Aleluya. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de ser gente verdaderamente. Si hemos creído en el evangelio del Señor, debemos, hermanos, de producir buenos frutos. El llevar el 30%, el 30 o el 70 o el 100%, hermanos, de fruto debe de estar ese fruto y dignos, hermanos, de arrepentimiento en nuestras vidas. Que se refleje la gloria de Dios en nuestro rostro, que se refleje la gloria de Dios en nuestro comportamiento, que se refleje la gloria de Dios, hermano, en nuestra manera de vivir. Que hubo alguien que murió por mí, o sea, que se refleje que sí hay un cambio en mi vida. Aleluya. Una persona, hermanos, que ya pasó, hermanos, por la sangre del Cordero. Una persona que ya ha sido limpio, hermanos, por la sangre de Jesucristo. De ninguna manera puede vivir, hermanos, y si viviendo, hermanos, igual, seguir viviendo de la misma manera como vivía antes. De ninguna manera. Una persona que ya pasó, hermanos, por esos callejones oscuros hasta que se topó con el Cristo de la gloria, no puede ser la misma persona. Debe de haber frutos de arrepentimiento en esa persona. Debe haber un cambio radical dentro de esa persona. Aleluya. Si no hay cambio, hermanos, si no hay cambio en nuestras vidas, si no hay cambio todavía en tu vida, si no hay cambio todavía en mi vida, todavía la sangre del Señor no ha pasado por ahí, porque donde pasa la sangre del Cordero hay un cambio, hermanos, porque esa sangre es santa, porque esa sangre es limpia, hermanos, esa sangre es la que nos limpia, hermanos. Aleluya. El malhechor le decía: si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense lo que pasa cuando decía yo, es que hay gente que, aleluya, mira, estando en la misma condición que Jesús, estando a la izquierda colgado y todavía retándole al maestro, todavía juzgando a Dios.
Así hay mucha gente dentro de la iglesia, estando en la condición de pecado, viviendo la manera pecaminosa todavía, y quiere juzgar todavía a aquel, si todavía ni se ha limpiado, está en la condición de pecado todavía, quiere juzgar, bueno, no es que esto es así. No es así, mi hermano. Usted tiene que pasar primeramente para señalar, para juzgar, para poder, hermano, hacer algo. Usted tiene que pasar allí, usted tiene que vivir la verdad. Este ladrón, hermanos, estaba en la condición de pecado, estaba en pecado todavía, y todavía retándole al maestro. Y ese es uno de los pecados más horribles que debe de haber, hermanos. Aleluya. En el versículo 40, vamos ahí al versículo 40. ¿Qué dice ahí? Respondiendo el otro, le reprendió. O sea, el otro ladrón también lo reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? O sea, el otro ladrón le decía: oye, tú, que tú ni tienes miedo, tú estando colgado y todavía sigues así, todavía con esas actitudes, todavía con esa maña, y queriendo, hermanos, señalar a Dios, queriendo juzgar a Dios, queriendo criticar a Dios, queriendo, hermanos, hacer algo, y todavía estando colgado con tus pecados, todavía quieres hacer esto. Esa es una persona que no tiene temor de Dios. Solo una persona que no tiene temor a Dios, hermanos, puede hacer eso. Aleluya. Amén. Estamos en el versículo ¿qué? 41, 40. Ok, vamos a leer 40, vamos para llegar al 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este otro ladrón sí reconoció su condición. Este otro está reconociendo: bueno, sí, la verdad sí, estoy sufriendo porque merezco sufrir, porque yo hice esto. ¿Ok? Y ese es lo que debe de aplicarse a nuestras vidas. Si sufrimos algo, hermano, debemos de aceptar, porque pues fuimos nosotros que hicimos aquello. Si estamos sufriendo es porque fuimos nosotros el causante de aquello. Que suframos, ¿verdad? Hay que sufrir, pero no hay que echarle la culpa a Dios. Amén. Y hay gente que no quiere aceptar: bueno, estoy sufriendo, ¿y por qué? Porque, pues, ¿qué fue lo que hiciste? Este ladrón está reconociendo, dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Aleluya. Y dijo a Jesús, mira lo que dijo este ladrón a Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo ahí? Aleluya. Y este ladrón empezó a reconocer: bueno, este ladrón ese es donde nos lleva. Ese es el arrepentimiento, hermanos. Ese es el arrepentimiento. Reconocer tu condición de pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer tu condición de pecado, reconocer la condición donde tú te encuentras. Entonces tú puedes acercarte a Dios. Pero no te acerques a Dios sin reconocer la condición. Tienes que reconocer que estás en pecado. Tienes que reconocer que le has quebrantado los mandamientos de Dios. Tienes que reconocer que le has fallado a Dios. Tienes que reconocer, entonces acércate a Dios. Entonces acércate a Dios. Pero si tú no reconoces, hermano, la condición donde estás, no hay arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, hermano, es reconocer que tú le has fallado a Dios. Es sentir un verdadero dolor. Bueno, ahora sí le fallé a mi Señor, le fallé a Dios, no lo vuelvo a hacer. Señor, yo te fallé, Señor, yo quebranté aquello, yo hice aquello, Señor, mire lo que pasó conmigo. Perdóname, Señor, perdóname, yo te fallé, no te vuelvo a fallar nomás. Si mañana vienes por tu iglesia, acuérdate, Señor, que en este momento me pongo a cuenta contigo. Padre Santo, eso es lo que debe de decir una persona: reconocer su condición de pecado. Eso es lo que pasó con el ladrón de la derecha.
¿Qué fue lo que hizo Él? Nosotros merecemos sufrir, nosotros merecemos morir, porque nosotros sí le fallamos. Nosotros, la verdad, como dice por ahí, ya la regamos, ya para qué, pues ya hay que morir, ya ni modo. Pero este no ha hecho nada. Y eso es lo que hay que hacer, hermano, reconocer nuestra condición de vida, reconocer que le estamos fallando a Dios, el reconocer, ese es el verdadero arrepentimiento, aleluya. Amén, aleluya. ¿Y qué fue lo que dijo? En el versículo 42, ¿sabe qué fue lo que dijo allí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Señor, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es aquí donde entra, hermanos, el verdadero arrepentimiento. El ladrón le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, que estuvimos juntos en la cruz del Calvario. Pero estoy reconociendo que si tú eres Dios, tú no hiciste nada, yo fui el pecador. Acuérdate de mí, le dice. Soy yo un pecador, pero acuérdate de mí, le dice. Pero lo que pasa, hermanos, con una persona, cuando una persona se arrepiente de su pecado, cuando una persona reconoce que ha fallado a Dios, cuando una persona que reconoce, hermano, que está manchando sus vestiduras, tiene que reconocer que le espera la condenación. Pero si esta persona reconoce su pecado, el Señor no espera, hermanos, 3 días, hermano, para perdonarlo. El Señor no espera 5 años para perdonarlo. El Señor no espera, hermanos, aleluya, unos cuantos meses para perdonarlo. El Señor no espera mucho tiempo para perdonarlo. El momento que usted confiesa su pecado al Señor, aleluya, y se aparta, puede alcanzar misericordia, dice la palabra del Señor. Porque el que confiesa sus pecados y se aparta de su pecado, dice la palabra de Dios, puede alcanzar misericordia. Y el Señor en ese mismo momento le dijo al ladrón de la izquierda, al de la derecha, dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Acuérdate de mí, Señor. El Señor le dijo, oh, no es así. La cosa no es así conmigo. Cuando se trata conmigo no son las cosas así. El Señor le dijo, no, yo no me voy a acordar cuando me venga en mi reino. No es así. Hoy mismo le dice al ladrón, hoy mismo te estás arrepintiendo. Hoy mismo te estás arrepintiendo. Hoy mismo le dice el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No voy a esperar mucho tiempo para que llegues conmigo a la gloria. No voy a esperar 5 años, no voy a esperar 10 años para estarte a cuenta. Hoy mismo, le dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso, dice el Señor. Aleluya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que pasa cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se rinde a los pies del Maestro, cuando una persona confiesa sus pecados al Señor. Eso es lo que ocurre cuando usted viene al arrepentimiento. Le dice, Señor, ya te fallé, Señor, ya pequé, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda. Si usted se acerca al Señor, le dice, perdóname. El Señor no va a esperar 10 años para restaurarte. El Señor no va a esperar los 20 años, hermano, para levantarte. El Señor le dice, bueno, Señor, dice el ladrón, no, Señor, acuérdate. Pero ¿saben cuántos tiempos, cuántos siglos van a pasar? No, hoy mismo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si hoy mismo, hermanos, se pone a cuenta con el Señor, hoy mismo, dice el Señor, estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Las cosas con Dios son muy diferentes. Terrenalmente hablando, cuando usted le falla a alguien, o alguien te falla a usted, o viceversa, usted puede pasar 2 años no hablarle a esa persona. Usted puede pasar unos meses estando en la misma congregación, pero no se hablan. Son enemigos, no se hablan. Puede pasar mucho tiempo hasta después hablar. Esa es la mentalidad que tiene este hombre. Esa era la mentalidad que tenía él. Que él tenía, bueno, acuérdate, quién sabe cuándo. Pero si no es así, las cosas conmigo no son así. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Aleluya. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona se arrepiente, hermanos, confiesa sus pecados, dice el Señor, hoy mismo se escribe su nombre en el libro de la vida y hay fiesta en el cielo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. En el versículo
3 del libro de Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad que llevó? Este versículo bíblico está hablando, hermanos, habla de dos sentidos. Está hablando de la enfermedad física, pero la enfermedad primordial, podemos decirlo, que habla ese versículo, no está hablando de enfermedad física en sí, está hablando de la enfermedad del pecado, está hablando de la enfermedad del pecado. Esa era la enfermedad del pecado, hermanos, que llevó el Señor. Ese era el virus del pecado que llevó el Señor. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. No está hablando solamente de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades espirituales. Esa es la enfermedad que llevó nuestro Maestro. Aleluya. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o sea, nuestros dolores, nuestros pecados, y sufrió nuestros dolores. O sea, el dolor que usted iba a sufrir, el dolor que usted iba a sufrir por el pecado, Él lo llevó. Él ya lo sufrió. Aleluya. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. En otras palabras, yo decía hace algunos meses, hermanos, con unos hermanos, decía, cuando el Señor, si en ese momento el Señor hubiese abierto la boca, hubiese hablado, hubiese, hermanos, dicho algo, hermanos, con aquellos soldados romanos, ellos se habían quedado, hermanos, calcinados en ese momento, porque Él era Dios. Él tenía toda la autoridad para condenar a la gente. Él es Dios, Él sabe lo que hace, pero ese momento no lo hizo solo por amor a ti y solo por amor a mí. Aleluya. Y Él fue, hermanos, Él despreciado, fue, hermanos, azotado, fue, hermanos, y Él llevó todo ese dolor de pecado, toda aquella condenación, Él lo llevó. Pero Él establece, hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 3, vaya conmigo, Evangelio de Juan capítulo 3, aleluya. Evangelio de Juan capítulo 3, vaya conmigo. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, dice ahí. Gloria a Dios. Y Él dice así, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18: el que en Él cree no es condenado. O sea, esa condenación ya lo llevó Él, ese dolor ya lo sufrió Él, todas esas aflicciones ya lo llevó Él. Pero en el versículo 18 dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque una persona no quiere, usted sabe, hermanos, cuando una persona no acepta un consejo, cuando la persona no acepta, hermanos, la palabra de Dios, es porque sus obras son malas. Dice la palabra del Señor, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado. O sea, hay una condenación eterna que Dios ya condenó al mundo desde antes, hermanos. Este mundo, desde el momento que le falla a Dios, ya ha sido condenado. Pero el Señor dijo, ¿sabe qué? Este mundo ha sido condenado, así, bueno, ahora voy a ir a pagar.
Voy a ir a pagar ese precio para que ellos sean salvos, dice la palabra del Señor. Porque Él mismo dijo, y no queriendo, hermanos, que ninguno perezca, o sea, que ninguno muera, hermanos, en el pecado, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Amén, aleluya. Lo que estaba pasando con el ladrón, hermanos, le dice al Señor, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y nos salvas también a nosotros. Pero Él no lo quiso hacer. Aleluya. Este es, hermanos, el arrepentimiento que Dios quiere. Que todo mundo, hermanos, si alguien, hermanos, le falló al Señor, si alguien ya, como por decir ahí, ya colgó los guantes, ¿sabes qué? Mire, ya no quiero saber nada del evangelio, ya no quiero seguir esto, ya no quiero, pero el Señor le dice, si en este momento se pone a cuenta con el Señor, si en este momento se rinde delante de Dios, hoy mismo, hermanos, aleluya, la palabra del Señor dice, hoy mismo te pones a cuenta con el Señor, así como pasó con aquel ladrón, hermanos, de la derecha, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor mismo dice, hermanos, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Yo creo que es un resumen de un mensaje bien cortito que yo traje. Yo no traje un sermón bien grande, y es bien poquito. Gloria al Señor. Pero yo les invito a que se pongan de pie, aleluya, en esta preciosa hora. Yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Si alguien, hermanos, quiere ponerse a cuenta con el Señor en esta hora, sabe que, Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. Yo quiero estar bien contigo, Señor. Que cuando suene esa trompeta o si la muerte me sorprende, Señor, yo estoy listo por lo menos ir a volar contigo, ir a disfrutar contigo. En ese momento, hermanos, nunca nadie sabe, hermano, nadie nos garantiza si el día de mañana vamos a seguir, hermano, respirando. Nadie te garantiza a ti, nadie me garantiza a mí si vamos a seguir, hermano, el día de mañana. Nadie sabe. La palabra del Señor dice